Terminaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, por lo que en el día de la fecha voy a hacer un repaso de lo que dejó dicha instancia del torneo más prestigioso a nivel continental en Sudamérica. Así que sin dar vueltas me vuelco de lleno con eso, empezando por lo que dejó, por lo que fue la eliminatoria entre Colo-Colo y River. Primero se enfrentaron en Chile, igualdad 1-1. Si analizamos lo que fue la primera parte, no hubo tanta emoción. Yo creo que se vio en ese tramo de partido un encuentro disputado, trabado, en el cual ambos equipos se estuvieron midiendo, pero cuando daba la sensación de que se iba a llegar al entretiempo sin que ocurriese nada especial, Pesela anotó el 1-0 transitorio, adelantando así al conjunto millonario de visitante, que no encontraba un funcionamiento óptimo, no tocaba entre líneas con soltura. Echeverri recontraislado, Borja sin pisar tanto el área, con una transición rápida que el propio delantero colombiano desperdició. Y a todo esto Colo-Colo con ciertos marcajes individuales, recuperando bien la pelota, con ataques vertiginosos, siendo un equipo práctico, el de Almirón, sin tener ninguna estrella, a excepción de Arturo Vidal, un tipo consagrado, bocón, no se puede negar eso. Ahora, evidentemente, un futbolista que se ha ganado un prestigio enorme. Ahora, el Cacique, como un equipo utilitario, pero incrementando la presión y su ofensiva, el complemento, aún empezando por debajo del marcador, lograron por la paridad, yo creo que de forma totalmente justa, sin pasar por encima a un flojo River de Gallardo, que sí, ya de por sí no logró convencer en los primeros 45 minutos. El segundo capítulo fue penoso por parte del cuadro de Núñez, que pudo haber perdido tranquilamente si no era por un Armani inspirado que no hizo 1.000.000 de atajadas, pero 2 o 3 intervenciones tuvo que evitaron un triunfo que pudo haber sido posible para el Colo tranquilamente, ¿eh? Porque Colo Colo se animó por los costados, les llegó con ciertas facilidades a River, no tanto por el costado izquierdo de Millonarios, ya que ahí Acuña respondió, anticipó, cortó. Ahora Bustos a la espalda sufrió, Palacios se inspiró en Colo Colo, Vidal recuperó un montón de pelotas, estuvo incluso también bastante acertado en los pases, lo vi levantando la cabeza, contribuyendo, tocando con bastante claridad la pelota. River sufrió, de hecho se quedó con uno menos por la expulsión a Paulo Díaz, que fue a chocar con Falcón, quien también vio la tarjeta roja, aunque me parece a mí, opinión personal, no la merecía el jugador del Colo-Colo. Sí, el de River, que ya cuando el árbitro advirtió, siguió toreando, viste, comportándose de mala manera. Ambos finalizaron el encuentro con 10 futbolistas, y aunque Colo-Colo dio la sensación de que mereció más, futbolísticamente superó a un River que yo creo que hizo negocio con el 1-1, no fue a atacar demasiado. Me
pareció que se conformó con esa igualdad. Pero repito, Colo-Colo lo pudo haber ganado por algo. Creo que el rendimiento individual y sobre todo colectivo de River dejó bastante que desear. Sin embargo, en el Monumental, una semana más tarde, River impuso condiciones por la mínima, 1-0. Triunfó, es verdad, y se convirtió en el primer clasificado a semifinales, pero con lo justo y necesario, sin que le sobrase nada, por una desatención defensiva importante, y hasta me atrevería a decir grosera, del Colo-Colo. Vidal habilitando completamente a Colidio. Le tiramos un centro magistral al propio Colidio, que definió, encontrándose en una situación inmejorable para marcar 1-0, y con eso River planchó el partido. En el segundo tiempo Nacho Fernández ganó alguna que otra falta. Pesela despejó un montón de centros por arriba. Armani también con algún que otro detalle muy bueno, más allá de cómo gambeteó Vidal en esa en la cual lo fue a presionar Arturo. Me parece que Armani atajó ciertas pelotas que no eran sencillas en lo absoluto. El Colo-Colo tuvo más la pelota durante varios lapsos del partido, pero no encontró la vuelta, salvo sobre el cierre, que existió una chance aislada. River no atacó demasiado, creo yo que con el 1-0 le bastó, la alcanzaba y se sintió tranquilo. Ahora, River se encuentra en un estado de forma dubitativo, porque el Colo-Colo, en el Monumental, sí, a domicilio, un equipo chileno que está lejos de ser el del 2006, por ejemplo, cuando estaba Chupete Suazo, Fernández, y era un equipo espectacular. Colo-Colo, con alguna que otra individualidad, pero sin contar con presencias brillantes, le supo tocar la pelota a River. Y si de casualidad le entraba un tiro al Colo-Colo, yo no sé si River iba a cambiar el plan. Por eso tengo mis dudas de si River jugó así porque estaba ganando con su gente y subestimó al rival, que de todas formas no pudo convertir, o si el Colo-Colo lo superó en serio a un River que no dio la talla. Yo creo que ambas cosas sucedieron, River se excedió de confianza y a la vez no tuvo un juego fluido, un engranaje siquiera destacable, porque River, tengo que hacer memoria, pero en la segunda parte ante Colo-Colo, en Núñez, ¿cuántas veces pateó al arco? ¿Cuántas veces tuvo una contra peligrosa, un centro a favor, un córner, perdón? Aún que otro centro para el propio Borja, que se habían reemplazado mismo. River a media máquina. Y con lo justito derrotó a un Colo-Colo recontra limitado, Así que, ojo River para la instancia siguiente, donde ahí sí ya tiene una prueba de fuego ante un rival al cual yo creo que puede vencer, sobre todo teniendo en cuenta que River siempre define su cancha, ¿no? ¿Contra quién se va a ver las caras? El conjunto millonario del muñeco Gallardo ante
Atlético Mineiro, que le remontó la serie al Fluminense porque en la ida disputada en el Maracaná ganó el Flu, equipo que ahora mismo es el vigente campeón de la Libertadores. No va a revalidar el título, eso está clarísimo, porque fue eliminado. Sin embargo, yo creo que en el primer enfrentamiento Fluminense fue más, sin sacarle tanta diferencia de lo futbolístico. El Fluminense dominó, tocó bien entre líneas ante un Atlético Mineiro que, salvo por algún que otro tiro puntual, esporádico de Hulk desde afuera del área, el Atlético Mineiro no gustó en absoluto. Estuvo a merced de un Fluminense que, si tenía la presencia de Germán Cano desde el primer minuto en óptimas condiciones, probablemente hubiese ganado por goleada, te digo. Recuerdo quedar fascinado con ciertas pinceladas técnicas de Ganso ante el Atlético Mineiro. El Fluminense se desenvolvió mejor, creo que con pelota estuvo más activo, más rápido, se ha conectado de mejor manera respecto a un Atlético Mineiro que la sacó barata. El Fluminense igual, yo no creo que haya merecido meterle 4 a Atlético Mineiro, pero sí que al Flu, que le costó abrir el marcador, se le dio este triunfo por la mínima, 1-0, que sabía poco. Ahora, habiendo visto los octavos de final entre Atlético Mineiro y San Lorenzo, yo creía que si el Fluminense dormía el segundo encuentro, incluso tiraba algún que otro contraataque letal, podía dejar el camino a Atlético Mineiro sin tanta complicación. Ahora, evidentemente, está equivocado, porque el Atlético Mineiro, creo yo que por rival, circunstancia y todos los condimentos, jugó el mejor partido en esta Copa Libertadores. Y Atlético Mineiro había hecho una gran primera fase, pero es que al Fluminense sí que en la vuelta lo pasó por encima. Así como hubo una superioridad del Flu en su cancha, ¿sí? Cuando el Fluminense fue local, yo creo que no existió tanta diferencia como la que sí le sacó el Atlético Mineiro precisamente al Fluminense una vez que se definió en el Estadio del Galo. Ahí el Atlético Mineiro es que pudo haber metido 5 goles y no exagero. Entró por todas partes. Doblete de Daverson, que jugó un grandísimo partido. Atlético Mineiro igual se demoró en abrir el marcador porque Halleck erró un penal en los primeros compases del juego que atajó Fabio. Bueno, Fabio, el mejor del Fluminense. El Fluminense que prácticamente no pasó mitad de cancha, estuvo muy por debajo del nivel esperado. Y Atlético Mineiro dio una actuación espectacular con todas las letras de la palabra. Scarpa partiendo de la derecha hacia el centro, fenomenal. En los controles, en los remates de afuera, en los pases, en un centro al segundo palo de Scarpa, estupendo. Un Atlético Mineiro voraz, que salió a comerse a su oponente en este caso y lo consiguió. El Atlético Mineiro se impuso por 2-0 y creo yo que merecidamente se va a enfrentar a River. Ahora, vamos para la otra llave, ¿no? Arrancando por el Botafogo Sao Paulo. Me parece inexplicable cómo la ida concluyó 0-0. Honestamente no me entra en la cabeza. Vi a un Botafogo tremendo, que más que nada
En la primera parte dio un show. Luis Enrique por derecha, tirando tacos, combinando, desbordando, Almada activo, Igor Jesús, el goleador de la Copa, presente. Pero aún así, el Sao Paulo aguantaba, resistía como podía. El Sao Paulo que era tirar un bochazo largo y rezar. Sobre todo en la primera parte de la ida, el Botafogo pateaba desde afuera del área. Llegaba hasta zona de finalización con jugadores que tocaban de primera de forma excelsa y de milagro el Sao Paulo lograba que no se rompiese el 0-0. Aunque sí es cierto que yo creo que el Botafogo dio todo, dejó el alma en los primeros 45 minutos y en la segunda parte decayó. Empezó flojito, el Sao Paulo se animó un poco más y con 3 remates pudo haber anotado fácilmente, porque el Botafogo, la saga central sí que me gusta, por los costados el Fogo sufre más, digamos. Entonces, el Sao Paulo lo emparejó al final en ese primer enfrentamiento entre ambos. Y todo finalizó con un 0-0 que no se puede comprender si únicamente nos fijamos en los primeros 45 minutos, pero por la segunda parte sí que me parece más lógico, ¿no? Ahora, en el Morumbi, uno podía creer que Sao Paulo, por mística, por enjundia, aparte, tras el recibimiento que le hizo la hinchada, iba a salir a comerse a Botafogo. Nada más lejos de la realidad. El Botafogo, con una personalidad inmensa, presionó alto, recuperó la pelota en 3/4 de campo rival y atacó por todo el frente de ataque. Nuevamente el Botafogo fue increíble en la ofensiva. El Sao Paulo desbordado por todas partes, sin pasar mitad de cancha con claridad, completo dominada. Lucas Moura desaparecido, Caleri que no sabía si estaban jugando el partido o no. Un Botafogo totalmente superior en todos los aspectos del juego. Dominio, tenencia de pelota. Capaz de Sao Paulo retenía más, pero al final la perdía y ahí el Botafogo salía con jugadores apostando a transiciones rápidas. Le hacía un montón de daño a un Sao Paulo endeble, lento en el retroceso. Y claro, el Botafogo teniendo balas como Luis Enrique, como Savarino mismo, Almada que la rompió toda. Incluso Almada mete el gol que le dio la victoria parcial al Botafogo. Es que no había forma de frenar a un Botafogo que iba en tromba y parecía que se lo llevaba puesto al Sao Paulo. El Botafogo tuvo la chance de liquidarlo en el primer tiempo de la vuelta al partido y, lógicamente, ganando, ya estaban en semis, pero como sucedió en la ida, bajó la intensidad lentamente el Botafogo, de forma paulatina el Sao Paulo dio muestras de reacción, de que estaba como para ponerse en partido, y en el complemento el Sao Paulo fue más. Yo creo que ahí se invirtieron los roles, existió un protagonismo mayor del local, como era de esperarse en primera instancia, cosa que no pasó hasta justamente la segunda parte, y ahí el Botafogo sufrió. De hecho, el Sao Paulo
lo empata con un tanto de Caleri. Estaba al caer el gol de Sao Paulo porque el Botafogo sufrió un asedio que no sabía cómo controlar. Bueno, a todo esto me olvidé de aclarar un detalle que justo se me pasó, pero en los primeros 45 minutos, con un Botafogo superlativo en su salsa, prácticamente dando un baile, estando muy cerca de eso, si es que no era un baile como tal, penal para el São Paulo, que es digno de debatir, ¿eh? Y Lucas Moura que le pega con toda la manda arriba. Y claro, el São Paulo, si ahí lo igualaba, ¿sabes qué? Yo creo que en su tiempo se lo comía. De hecho, en cuanto a la postura, y si vamos a lo futbolístico, en ese caso, el São Paulo fue más que Botafogo únicamente en el complemento. Porque en el global de la eliminatoria yo creo que el Botafogo sacó ventaja respecto a São Paulo. Y con total justicia el Fogao al final se metió en semis. Pero el São Paulo, si clavaba el empate ahí y tenía 45 minutos más, por cómo fue el parado de ambos equipos, yo creo que Sao Paulo estaba para ganarlo. El tema es que, bueno, el Botafogo pudo resistir bastante, aguantó hasta cierto punto. Sin embargo, Caleri la invocó y forzó la tanda de penales, en la cual, luego de varios fallos, parecía que el Sao Paulo tenía, que se le daba. Finalmente el Botafogo ganó en la tanda, triunfó por 5-4 y el Fogao, sufriendo más de lo esperado, como le ocurrió ante el Palmeiras, no sé si dio el batacazo, porque yo creo que el Botafogo es un muy buen equipo que en condiciones normales le hubiese ganado a Sao Paulo sin padecerla tanto, pero sí que Botafogo acabó triunfando, transpirando, eso sí, pero clasificando a la ronda previa a la final, ¿no? Ya hablé de tres cruces y llegó la hora de comentar el último de los cuartos de final entre el Flamengo y Peñarol. El Mancha sí que metió un batacazo, consiguió otra hazaña en el Maracaná, así como el 2019 en la fase de grupos. Peñarol derrotó en Brasil al Mengao, que tuvo un montón de ocasiones para anotar, pero sintió la ausencia de Pedro, claro está. Y yo creo que el Flamengo, sin jugar pésimo, sin dar pena como ante Olimpia, por ejemplo, en el 2023, sentí que el Fla iba para adelante y atacaba más por una cuestión de inercia, de obligación, que por tener una idea clara, un estilo en el cual se pudiese destacar a los futbolistas, como en el 2022, que el Flamengo te pasaba por encima, que te bailaba siempre, independientemente de cuál sea el rival. Flamengo cuenta con un montón de jerarquía en el plantel, de eso no hay dudas. El 11 principal es un equipazo. No está Pedro, no es goleador, en la Copa incluso, sí, pero Gabigol como alternativa, ni siquiera indiscutible. Bruno Enrique, de Arrascaeta, Gonzalo Plata, que llegó hace poco. Un equipazo. Desde los nombres, porque después futbolísticamente Peñarol con mucho menos, no solo que estuvo a la altura de las circunstancias, sino que superó las expectativas. En los primeros 45 minutos las transiciones rápidas de Peñarol me parecieron espectaculares. Hace tiempo no veía a un equipo en Sudamérica que ejecutase tan bien los contraataques.
Sencillamente maravilloso cómo contragolpeó Peñarol con 3 o 4 jugadores. Tampoco es que iban todos a la ofensiva, porque justamente Peñarol, primero, se encargaba de estar bien parado en el fondo y después recuperaba la pelota con el Flamengo, tocaba de manera pasiva, sin convencer del todo, con dudas incluso porque el Flamengo movía la bocha hacia los costados, pero sin profundizar. Entonces, claro, Peñarol se fue animando, de hecho, lo hizo desde el pitazo inicial, y a los 13 minutos con un gol de Cabrera, brillante, se puso por delante del marcador el Mancha. Y con total justicia. De hecho, yo creo que Peñarol pudo haber metido más goles. Más que nada en la primera parte. Porque hubo como 3 o 4 contraataques impresionantes de Peñarol con Cabrera, Leo Fernández, que en cualquier momento da el salto a Europa, Báez, el propio Silvera que pivoteó, ganó faltas, salió en la segunda mitad, pero aportó lo suyo. Ahí Peñarol estaba como para dar el golpe definitivo. Ya de por sí, el ganar de visitante era una locura. Por más que Flamengo nunca le ha hecho goles a Peñarol, y a priori incluso yo doy como favorito al equipo uruguayo, semejante resultado era una locura, sobre todo porque futbolísticamente Peñarol estaba con mayor confianza, actitud, atento en todo sentido, superando a un Flamengo impotente, que iba para adelante, sí. Gerson el que más la pedía, se hacía responsable, Gerson que pegó varias veces con bastante metro de distancia, y Aguerre sacó todo. Qué buen guardameta tiene Peñarol, Washington Aguerre, un arquero de unos reflejos formidables, que incluso se anima a cortar centros, va bien por arriba. Aguerre me está encantando, si no es el mejor guardameta en lo que va de esta Copa Libertadores, pega en el palo. Yo creo que al final Flamengo llevó más la iniciativa en el segundo tiempo, como era esperarse. Peñarol cada vez replegaba más, pero aún así Flamengo no penetraba. La defensa de Peñarol sólida, fuerte y firme, a la par de, como dije hace instantes, un arquero que estuvo impecable en todo sentido. En la vuelta, llamativamente Peñarol no fue a buscarlo. Peñarol si metió un gol, yo creo que hundía la moral de Flamengo al 100%. Sino que Flamengo tuvo más la pelota y Peñarol es que casi no tuvo un tiro entre los 3 palos. Sabe alguna que otra. Me acuerdo una puntual que Rossi la pifia apurándose. Hubo un ataque de Peñarol que remata al segundo palo y casi se mete. Pero fueron 3 oportunidades a lo sumo, pero chances contadas con lo de una mano. Mientras que Flamengo, aún llegando por los costados, juntando pases, estando más fresco, el equipo de Tite tampoco es que daba una sensación de que lo estuviese acorralando a Peñarol. Sí, por voluntad, Flamengo estaba cerca del área contraria y en la medialuna movía la pelota de derecha a izquierda, de izquierda hacia el centro y así, pero al Flamengo le faltaba 5 para el peso, ese finalizador que metiese al Fla en la eliminatoria. Aguerre nuevamente clave, vital, con todas las letras de la palabra. El Flamengo se fue desgastando. Peñarol en ningún momento fue a buscar meter más goles, sino que Peñarol se cuidó, dejó el alma y pudo aguantar el 0-0. Más allá de que el Flamengo tuvo chance manifiesta de gol como para anotar, tampoco fueron tan claras. Y Peñarol
resistió y consiguió un pasaje histórico después de 11 años para las semifinales de la Copa Libertadores. Grandísimo lo del Mancha en esta edición, que está a un paso simplemente de la final, que probablemente se juegue en el Monumental. No está confirmado, pero seguro que será ahí, ¿no? Por diversos rumores que circulan de gente bastante cercana a los altos mandos de la Conmebol. Yo creo que se va a jugar en Núñez el partido decisivo de esta Libertadores y veremos ahí qué es lo que ocurre. Las semifinales se van a jugar a finales de octubre. Aún las fechas no están confirmadas al 100%, así que no voy a decir lo que me figura acá porque no es como realmente va a ser, creo yo. Entonces veremos cuando se definen las semis, las fechas. Lo que sí se sabe, al menos yo tengo entendido, que River define de local y lo propio Peñarol. Atención con esto. River juega la vuelta en el Monumental, la ida en Brasil. Peñarol, la ida en tierras brasileñas y la vuelta en Uruguay. Ahora sí, habiendo dicho todo, no tengo más nada que agregar. Dejo el video por acá. Si les gustó, tiren su like, suscríbanse y recomienden. Así este contenido me llama gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.